Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos todos. Vamos a ir comenzando estas jornadas de Cristología en Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. Esta tarde y la mañana, de mañana a martes, las dedicaremos a la Cristología en Santa Teresa de Jesús, y nos acompaña para ello, nos imparte estas clases el padre Secundino Castro. Y mañana por la tarde y el miércoles por la mañana, pues será el padre Gabriel Castro quien nos hablará de Cristología en San Juan de la Cruz. Bien, creo que tienen todos el horario. Vamos a tener ahora una sesión pues de hora y media, pues más o menos una hora de conferencia y luego pues media hora más o menos para el diálogo, luego un rato de descanso y después retomamos con otra sesión que vendrá a terminar como a las 8 de la tarde. Y bien, pues sin más ya les dejo con el padre Secundino Castro. Pues muy buenas tardes. Vamos a ver pues la Cristología teresiana. Claro, decir que vamos a ver la Cristología teresiana pues es una cosa muy amplia. Les he dado prácticamente todos los elementos en esos apuntes, tienen todo. Es evidente que no voy a poder yo explicar todo esto, pero sí que quería que lo tuvieran como en la cabeza para que se hagan una idea, porque si no se explica todo, pues evidentemente no se ve la belleza y la riqueza del conjunto. Tienen al principio de los apuntes, tienen un índice. Ahí en ese índice contiene 7 capítulos. Estos 7 capítulos, el primero es una conferencia que yo tengo publicada en internet y que di en la Universidad de Comillas ante todos los profesores de la Facultad de Teología en el año del nacimiento, en el centenario del nacimiento de la Santa. Entonces, la primera conferencia, lo primero que voy a dar es conferencia, o sea, lo voy a leer y hablar, y todo lo demás va a ser explicado. Y son 7 capítulos. El primer capítulo sería es la conferencia en la que se plantea prácticamente todo el problema teresiano y de la Cristología, y luego se va desarrollando cómo la Santa vive toda esta experiencia. Por ejemplo, el segundo capítulo es Teresa busca a Cristo, el tercero es Cristo sale al encuentro de Santa Teresa, el cuarto es junto a Cristo, el quinto es en Cristo, el sexto es juntos andemos Señor, y el séptimo es los misterios de Cristo y sus títulos. Entonces es una cosa amplísima, lo tienes ahí, como lo tienen ahí y tienen todas las citas, porque todo está avalado con citas, pues lo pueden ustedes después seguir. Incluso si alguna persona pues se decide, lo puede incluso también explicar, porque es sencillísimo, es ir desarrollando los titulillos que pongo con las citas correspondientes. Entonces, pero lo primero va a ser una conferencia. Y bueno, antes de la conferencia tengo que decir algunas cosas. Entonces pasen el índice hacia el final, lleguen hacia la página 6. En la página 6 encontrarán bibliografía elemental. Eso también lo pasamos. Y luego hay como temas introductorios. Y en temas introductorios les pongo una serie de citas, de fechas con las que se reúne, o sea, con las que de alguna manera entra a figurar Santa Teresa, para que la situéis bien y para que veáis los momentos, cumbres y tanto políticos como sociales que sucedían. Eso también lo pasamos, eso se lee. Y llegamos a donde pone la persona de Jesús. Llegamos ahí, a la persona de Jesús. Y ahí ahora comenzamos ya. Después del Nuevo Testamento, una serie de concilios respondiendo a ciertas ideas inexactas sobre la realidad de Jesús fueron esclareciendo su figura. No sé si lo han encontrado. ¿Lo han encontrado? Sí. Bien. Primero, Nicea, perfecto Dios. Nicea afirma que Jesucristo es perfecto Dios. Constantinopla, perfecto hombre. Calcedonia, uno y el mismo, es decir, 2 naturalezas en una misma persona. Y luego Constantinopla 3, pues 2 voluntades. Bueno, entonces, esto es lo que enseña la Iglesia. Pero vean lo que sucedió. Prevalencia de la divinidad en la interpretación. A partir de Calcedonia, que dice que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre,
que afirma que Cristo es perfecto Dios y perfecto hombre, comenzó una cierta tendencia a resaltar la divinidad. La comprensión de Jesús se fue configurando desde la divinidad. Se afirmaba que era hombre, pero a la hora de la verdad, muchas de las características propias del hombre no se veían reflejadas en él, siendo así que, según las Escrituras, era igual a nosotros, menos en el pecado. Empezó a prevalecer la divinidad y la humanidad. Empezó, sí, se confesaba, pero a la hora de la verdad, pues verán lo que pasaba. Esta prevalencia de la divinidad hacía que no se contemplara lo humano más que como un modo transitorio de ser. Lo humano tenía una entidad muy relativa en Jesús. Todavía hoy muchos cristianos tienen una idea inexacta sobre la humanidad de Jesús. Ya hace algún tiempo el famoso teólogo Padre Congar, dominico, muy famoso, un teólogo de gran calibre, hizo una encuesta en un colegio religioso francés y la mayoría de las alumnas respondieron que Jesucristo no tenía alma porque era Dios. Esto es lo que el padre Ranner ha denominado criptoherejías, que existen muchas criptoherejías en la Iglesia. A veces solo nos preocupamos de algunas, pero de algún teólogo que dice alguna cosa y se le denuncia, pero no de los fieles que omiten miles de cosas de la fe. Bueno, pues digamos así lo siguiente. El padre Ranner dice que esto es una solapada visión herética de Jesús en la Iglesia, debida a la no aceptación en la práctica de su humanidad. Este aspecto alcanzaría a la mística y pondría en peligro su identidad cristiana. Teresa, con su experiencia y pensamiento, constituiría una de las respuestas más equilibradas de Calcedonia. Entonces, Teresa es la que va a poner orden en la mística, pero ahora vamos a entrar enseguida en el problema. Y entonces ahora voy a hacer un pequeño resumen biográfico de Teresa desde el punto de vista ideológico. Y sería el siguiente. Parece como si Teresa se hubiera venido generando desde los comienzos del cristianismo. Comenzara a vislumbrarse en el medievo. Digo desde los comienzos del cristianismo porque tiene muchísima escritura. La santa está salpicada de la Biblia, además es judía, tiene sensibilidad bíblica, cosa que nosotros los occidentales no logramos tener sensibilidad bíblica. Citamos la Biblia, pero no logramos entrar en la Biblia, tener sensibilidad. Bueno, Teresa tenía sensibilidad bíblica porque, bueno, aparte del Espíritu Santo, es que era judía. Y por eso podemos decir que tiene sus comienzos al principio del cristianismo, comienza a vislumbrarse en el medievo, fuera fruto inconfundible del siglo XVI español y anunciara una religiosidad futura. Es decir, que la santa trasvasa todo. Suena a Nuevo Testamento, suena a medievo, porque tiene mucho de medieval, Santa Teresa, suena al siglo XVI, es pura mujer del siglo XVI, y no se queda con el siglo XVI, anuncia una religiosidad futura. Es una religiosidad monstruosa, una experiencia monstruosa. Bien. Pues esto ya es Santa Teresa. Y después de la santa tiene algunas cosas más que son las siguientes. Ella sufrió influjos de todas las corrientes del siglo XVI, de franciscanos, jesuitas, dominicos, San Juan de Ávila y San Juan de la Cruz. Directa o indirectamente se hallan en ella huellas de los principales movimientos de espiritualidad entonces: sabonaronismo, erasmismo, protestantismo, alumbradismo, espiritualidad del recogimiento e inquisición. Todo esto está en Santa Teresa. Por tanto, es una figura tremenda que te recoge unas sintonías, unos tonos pues muy grandes. Todo esto llevaría mucho tiempo explicarlo, pero no hace falta explicarlo. Quiero decir que es solo presentarlo porque yo voy hacia la cristología. Pero en su cristología están implícitas todas estas cosas. Luego lo iremos viendo. Bien. Y voy a darles ahora un texto clave de Santa Teresa. Este texto es importantísimo porque es una cuenta de conciencia. Una cuenta de conciencia en la que, bueno, sabéis que esas cuentas de conciencia, muchas de ellas era para explicarles a sus confesores cómo estaba su alma, pero otras era para ella misma, para recordar aquellas acciones de Dios que había tenido con ella, para poder después ella vivirlo con más fuerza.
Bueno, eso es de una riqueza inmensa, las cuentas de conciencia. Pues mire lo que dice en una cuenta de conciencia, que es la 17, según la nomenclatura de la BAC. Esta presencia de las tres personas que dije al principio he traído hasta hoy, que es día de la conmemoración de San Pablo, presentes en mi alma muy ordinario. Y como yo estaba mostrada a traer solo a Jesucristo, se le aparece la Trinidad, tiene experiencia de la Trinidad y dice, como yo solo estaba mostrada a traer a Jesucristo, siempre parece me hacía algún impedimento ver tres personas. Esto es muy interesante para nosotros. Hasta tal año solo ha traído a Jesucristo como realidad, como centro de su vida. Hasta el año 1571, fíjese que es muy alto todo esto. Siempre parece me hacía algún impedimento ver tres personas, aunque entiendo es un solo Dios. Y díjome hoy el Señor, pensando yo en esto, que erraba en imaginar las cosas del alma con la representación que las del cuerpo, que entendiese que era muy diferente y que era capaz el alma para gozar mucho. Bueno, este texto yo lo utilizo, me da una fuerza enorme, porque yo puedo demostrar con este texto que el Dios de Santa Teresa era Jesucristo. Evidentemente ya creía en la Trinidad y todo esto, pero como referencia, como punto de apoyo, como centro, era Jesucristo. Hasta el año 1571. Ella muere en 1582. O sea que con este texto, evidentemente ya se habla que Santa Teresa está centrada en Cristo, pero con texto de ella misma. Y además con un texto tremendo, porque las cuentas de conciencia ella tenía mucho cuidado en narrarlas bien, porque sabía que eran como experiencias de Dios y no podía así de narrarlo rápidamente, sino que tenía diríamos, como una obligatoriedad sagrada. Y empezamos ya con el capítulo primero, que sería la conferencia de esta tarde, que luego ya no voy a dar conferencias, sino que voy a hablar, pero esta tarde vamos a dar esto. Capítulo primero, la cristología teresiana y su repercusión en los grandes teólogos del siglo XX. Vamos a ver esto, porque esto es muy importante, claro. Si estos grandes teólogos la han manejado y la han aprobado y la han centrado y han dicho, bueno, pues esta es una cristología que comulga con la cristología del siglo XX, pues claro, esto es fantástico, ¿no? Para nosotros, saber que esta mujer ha avanzado, ha sido una verdadera teóloga. Esta charla que voy a dando, la pueden encontrar en internet fácilmente, porque la conferencia que yo di en la Universidad de Comilla está grabada. Entonces, con que pongan en internet Santa Teresa de Jesús, teóloga, ya sale. Pero si no le sale, pues bueno, Santa Teresa de Jesús, teóloga, Secundino Castro, ya sale. Porque no hay otra cosa, no hay otro texto de eso. Y sale enseguida. Bueno, pues vamos a empezar a narrarlo. Teresa de Jesús siempre ha gozado de una autoridad especial en el campo del espíritu, no solo en la Iglesia católica, sino también en otras confesiones y en el pensamiento universal. En efecto, San Pablo VI, con la finura que le caracterizaba, afirmó el día del doctorado teresiano lo siguiente: acabamos de conferir, o mejor dicho, hemos reconocido el título de doctora de la Iglesia a Santa Teresa de Jesús. O sea que el Papa no dice, yo la doy el título de doctora, no, lo reconozco. Está muy bien puesta la frasecita muy bien puesta. Acabamos de conferir, o mejor dicho, hemos reconocido el título de doctora de la Iglesia a Santa Teresa de Jesús. Este mismo año, y con idéntico motivo, afirmaba Karl Rahner, saben todos quién es Karl Rahner, ¿verdad? Pues prácticamente se suele decir que es el mejor teólogo del siglo XX. Estas cosas de valoraciones pues son siempre imprecisas, pero se suele decir que es el mejor teólogo. Es el que yo creo que tiene más olfato fino teológico y bueno, nada más. Y dice el padre Rahner en Revista de Espiritualidad, que escribió un articulillo, pero una doctrina y más aún una mistagogía de la experiencia personal de Dios es aún posible y hoy más apremiante que nunca. Y los clásicos de la mística española, para que un alemán diga esto es fuerte, ¿eh? Y los clásicos de la mística española son perfectamente válidos y casi irreemplazables maestros si es que interesa desarrollar una semejante doctrina y mistagogía de la experiencia personal de Dios. El padre Rahner venía a decir, todavía no se ha hecho un estudio de la experiencia personal de Dios. Esto se puede hacer
con los clásicos españoles. Santa Teresa, San Juan de la Cruz, venía a decir eso. Este era el año del doctorado de Santa Teresa. Las intuiciones cristológicas, muchas veces formuladas por Teresa, la aproximan en algunos aspectos a determinados presupuestos de la así llamada cristología moderna. En este sentido, escribe Schillebeeck. Schillebeeck es un dominico, como saben, de la altura del padre Raner. Y escribe unas cosas que podrían ser matizadas. Dice lo siguiente: ¿tiene entonces la cristología que ceder ante la mística o ha de ceder la mística ante la cristología? Y dice ahora una cosa que yo no estoy de acuerdo del todo. Todos los místicos cristianos luchan con este problema. Y creo que, con excepción de Dubigis y de Teresa de Ávila, tienen la tendencia a relativizar la cristología. No saben bien qué hacer a la hora de situar la cristología en su mística. Claro, aquí metería a San Juan de la Cruz. Pienso que San Juan de la Cruz tendría que haber sido puesto aquí también. Pero está un poquito más oscuro, no está tan clarividente como Santa Teresa, pero evidentemente no puede hacer esta excepción. Exceptúa solo a Santa Eduvigis y a Santa Teresa de Ávila. Todos los demás místicos dicen que no saben qué hacer con la cristología y se arman un verdadero barullo, dice Schillebeeck, dominico. Recientemente, decía Thompson en su libro Fuego y Luz, Teresa de Jesús tiene un interés especial para la cristología. Los teresianistas sostienen que ella no solo asimiló la cristología de su tiempo, sino que hasta cierto punto tuvo que hacer una cristología nueva. Hizo una contribución innovadora a la marcha posterior de esta disciplina. Su postura frente a la mística será tan original, sobre todo por las implicaciones de la humanidad de Cristo, que después de ella se puede hablar de una mística nueva, o al menos que la condujo a su plenitud clarificadora. Estas últimas palabras son mías. Pero me apoyo en un autor muy fuerte, que es don Baldomero Jiménez Duque, que algunos habrán oído hablar de él, es el maestro de Olegario González de Cardenal, maestro también de Velázquez, en el seminario de Ávila, un hombre que conocía muy bien a Santa Teresa San Juan de la Cruz, que tiene algún escrito en la BAC, y un hombre que visitó también el desierto de las Batuecas, se retiraba, era sacerdote y al director del seminario, y en aquella época hizo un seminario modernísimo, porque pasaban por ahí los mejores poetas de España, los seminaristas, y ya rezaban, entonces en el seminario, ya rezaban vísperas y rezaban esas cosas. Fue un innovador tremendo, este señor. Bueno, pues le citaré enseguida después. Por lo que respecta a los grados de la mística, escribe Stolz. Stolz es un alemán que tiene ciertas, como todos los alemanes, menos el padre Raner, tienen cierta prevención con Santa Teresa, porque Santa Teresa ha somatizado mucho la gracia, ha hecho de la gracia como algo somático, como que entra en el cuerpo, y esto en estos lugares que están vecinos al protestantismo, esto choca mucho. Bueno, pues Stolz tenía esta cosa contra Santa Teresa, diríamos, pero mira lo que escribe de ella. Con la mística española despunta una nueva época en la división de los grados de la vida mística. Se ha dicho haber sido gloria y mérito peculiar de Santa Teresa el haber dado una definición de los grados científicamente intachable. Los grados de oración, dice Stolz, Santa Teresa los define intachablemente. En este sentido, afirma un autor de nuestro tiempo, buen conocedor de la espiritualidad, don Baldomero Jiménez Duque, que lo acabo de citar, hablando del problema del neoplatonismo en la mística. Mire lo que llega a decir don Baldomero, que era un hombre muy piadoso y no era temeroso incluso, una persona como muy sujeta siempre al magisterio, eso no se separaba nunca, pero mire lo que dice. Como es sabido, Santa Teresa ha adoptado una actitud crítica tajante ante el neoplatonismo, sin duda la más coherente con todo el entramado de los principios y experiencia de la espiritualidad cristiana. Por tanto, la pone la mejor. Y ha estudiado muy bien él todo este problema, ¿verdad?, del neoplatonismo, que se introduce en la Iglesia, se introduce en la espiritualidad, y claro, valora solo unas zonas que son como las más espirituales y otras quedan menos valoradas, como es el cuerpo, etcétera, etcétera. Bueno, todos estos serían unos problemas, como se pueden imaginar, larguísimos y de mucha profundidad.
Según esto, fue Teresa la que ofreció mejor respuesta al neoplatonismo, que había aficionado en gran parte la espiritualidad. Entonces, verán cómo la espiritualidad cristiana no era cristiana. Parte, no toda. Pero vamos a ver. También reconoce su puesto en la clarificación de la espiritualidad cristiana Olegario González de Cardenal. Todos sabemos quién es don Olegario, pues considerado también como un gran teólogo o el mejor de español, etc. Cuando afirma en su conocido libro Jesús de Nazaret, que luego afirmará otra cosa en otro libro, pero ahora leo este, Jesús de Nazaret, aproximación a la cristología, un libro bastante grueso, de la Abad Mayor, un libro de teología pura, y ha metido a Santa Teresa. Y dice de Santa Teresa supera por instinto sobrenatural la colisión histórica entre la mística de la esencia divina, de larga herencia platónica, acentuada por los místicos renanos y actualizada para ella por los franciscanos Osuna y Laredo, y una espiritualidad centrada en la humanidad de Cristo, donde sin nombrarlos a Osuna y Laredo, reacciona explícita e intencionadamente contra tales autores. Y más recientemente escribía este mismo autor, Olegario, las tres cumbres de la mística cristiana en la que se han unido experiencia, reflexión y palabra, vida interior y acción exterior, fecunda, son San Agustín, Santa Teresa y San Juan de la Cruz. Nos pone con San Agustín. No menos explícito se mostraba el probablemente mejor conocedor hispano de la mística, Juan de Dios Martín Velasco, quien señala la especificidad de la mística teresiana por su dimensión cristológica con estas palabras. Recordemos tan solo el fundamental capítulo 22 del Libro de la Vida, que bastaría por sí solo para mostrar la peculiaridad de la experiencia teresiana tanto en relación con la mística de orientación neoplatónica como en relación con los orientales. De modo que ya van viendo todas estas figuras como ponen a Santa Teresa y cómo Santa Teresa pues, se ha adelantado a mucho a estos tiempos y tiene una cristología muy parecida a la de ahora. Que si leyera un librito que después les diré, un articulito del padre Ranner, Santa Teresa lo hubiera, festejado, porque es lo que andaba ella buscando. Pues el padre Ranner tiene un articulillo que lo citaré enseguida, muy interesante y muy breve. Acceso histórico. Sabido es que los estudios de la mística se han multiplicado en estos últimos años y ahí Teresa de Jesús tiene una postura propia. Acabamos de ver algunas opiniones al respecto. A lo largo de nuestro discurso iremos mostrando cómo Santa Teresa ha contribuido de forma singular con su experiencia y con su reflexión teológico-bíblica a que la mística sea cristiana de fondo y de verdad. Creemos que en este quehacer ha ejercido una función de magisterio teológico. La mística católica, al menos en algunas de sus corrientes, no era del todo cristiana y Teresa contribuyó con su magisterio a que lo fuera. En algunos casos ni siquiera se previó el riesgo que para el cristianismo implicaba una mística de Dios o de la divinidad sin ser matizada por la humanidad del Señor. Claro, si se tiene una mística de Dios y no se tiene una mística de la encarnación, entonces ¿para qué la encarnación? Todo el proceso de Dios ha sido la encarnación. Si no hay encarnación, pues todo en el aire. Bueno, se irá clarificando todo un poquito según vayamos avanzando. Sin ser matizada por la humanidad del Señor y en otros representantes desde una perspectiva psicológica, no ontológica, se disociaba lo humano del Señor en lo que podíamos denominar el acto místico. Ahora lo vamos a ver. Estas reflexiones ya nos van dando a entender que para Teresa la comprensión del misterio del Señor, sin infravalorar nunca su humanidad, es la clave de todo su pensar y ser. Ahí donde la mística universal encontraba el problema y también algunas corrientes cristianas, Teresa halló la respuesta. Si la realidad humana de Jesucristo no se sitúa en el centro de la mística y en todo su proceso, esta no puede denominarse cristiana.
El Dios teresiano sabe a Cristo y creo que fue ella, con su experiencia y con su clarificación reflexiva, quien encajó para siempre la mística en el dogma católico, sin residuo alguno, como en general venía aconteciendo. Pero veamos, antes de proseguir, una visión global y, para empezar, del sentido de la mística. De algunas cosas tengo que darle vueltas hasta llegar a Santa Teresa. Se entiende por mística una experiencia cualificada de lo religioso. Se trata de la absorción del ser humano por el divino. Esta absorción reviste diversas modalidades, según las distintas concepciones de la religiosidad, pero siempre se comprende como el hecho de que la criatura se percibe traspasada por la divinidad sin perder la subjetividad. En la pérdida, en el ser divino, recobra su verdadera individualidad. Nunca, como en los místicos, se ha reconocido la existencia del yo personal. El yo no muere, el yo cada vez vive más. Dios es tan grande que se engrandece ensalzando al que está delante de él, no achicándole, como muchas veces pensamos nosotros, que por otra parte se confiere anegando el espíritu. Dios, cuanto más absorbe, observa Rahner, más personaliza y caracteriza al otro. De la misma manera se manifiesta Torres Queiruga, que sabéis que es un gran teólogo español, tiene una cantidad de publicaciones inmensas, que considera la cumbre de la afirmación personal cuando el ser humano vive a Dios como su más profundo yo, y corrobora su aserto, además, de con San Pablo, con Santa Teresa. Escribe: vivo sin vivir en mí, decía Santa Teresa, que además supo expresarlo muy bien, de manera positiva, dice Torres Queiruga: oh vida de mi vida y sustento que me sustentas. Cita estas cosas a la línea de San Pablo, Torres Queiruga, haciendo ver cómo Dios se engrandece engrandeciendo. No se engrandece achicando, sino engrandeciendo. Es como se engrandece. Mística cristiana. Si miramos a la mística cristiana, dado que en ella el centro lo ocupa la figura de Cristo, en su doble realidad de hombre y de Dios, tiene que sustentarse en estos constitutivos, sin ignorar nunca alguno de ellos. La mística cristiana, además de ser encarnatoria y resurreccionística, debe participar de la estructuración constituyente del Nuevo Testamento. Y escribe ahora el padre Rahner. Y ya voy citando este artículo, que será muy interesante, lo comentaré. Dice el padre Rahner: Él, o sea Jesucristo, es la permanente apertura de nuestra finitud al Dios vivo de vida eterna e infinita. Y por tanto, Él es también en su humanidad la realidad creada que nos representa en el acto de nuestra religión, de manera que sin el acto orientado a su humanidad y dirigido implícita o explícitamente a través de ella, no alcanza su meta el acto religioso fundamental orientado a Dios. Esto es lo mismo que dice Santa Teresa. Yo no sé si el padre Rahner leyó a Santa Teresa y comentó a Santa Teresa, pero la va siguiendo todos los pasos. Me hubiera gustado poder preguntar esto. Le va siguiendo todos los pasos, no cita nada, pero va siguiendo los pasos de Santa Teresa, va diciendo lo mismo, solo se separa, no en contradicción, si dice una cosa nueva cuando habla del sacerdocio de Jesucristo en la otra vida, en el cielo, que Santa Teresa de eso no habla, pero el resto va así. Por tanto dice, la presencia humana de Cristo tiene que estar presente en todo acto religioso. Si en un acto religioso no está la presencia de Cristo implícita o explícitamente, dice el padre Rahner, el acto religioso no alcanza su tendencia fundamental. Ha muerto, queda vacío. Por tanto, claro, es que eso es la encarnación. Si no hay, Dios en su encarnación ha modificado todo el proceso que llevaba hasta ese momento. Entonces, en ese momento entra a formar parte del ser humano. Entonces ya cambia toda esta realidad. Bueno, seguimos adelante. Como es sabido, la idea de mística en el mundo oriental proviene en general de los griegos, de la corriente neoplatónica, que amenazó al Nuevo Testamento y que no logró hacer presa en él, pero sí a las tradiciones posteriores. Por eso, el protestantismo, que ha pretendido ser fiel a la lectura de la Biblia, siempre ha visto en casi todos sus momentos
a la mística como algo sospechoso. El protestantismo es muy contrario a la mística, en general, quitando los protestantes pietistas de la época incluso de Lutero, pero que no representaban el verdadero protestantismo. Son contrarios porque, en este sentido, Olegario González de Cardenal les contesta al protestantismo: la alternativa entre Biblia y mística, llevada a cabo por hombres del protestantismo como Barth, los grandes teólogos, y Brunner, es insostenible. Si la experiencia mística es la realidad plena de la revelación bíblica, que traspasa así la positividad de los hechos y el vacío de los conceptos hacia la intensidad de la vida vivenciada, no menos es la realización plena de ciertas experiencias que la filosofía puede encontrar en el desarrollo normal del espíritu humano. O sea, les hace ver que no, y que precisamente pues la palabra, si es fuerte, tiene que ser pasada por la experiencia profunda. La palabra, ellos hablan de la palabra de Dios, es que es la que constituye y nos enseña y nos muestra. Bueno, pues esa palabra, el místico lo único que hace es que la pasa por la experiencia profunda, por todo su ser. Las fricciones y connivencias entre mística y cristología no han sido puestas de relieve a lo largo de la historia de la teología, porque tanto los teólogos como los exegetas, salvo excepciones singulares, han ignorado la mística, es decir, no conocen la mística. Pero ha llegado el desquite y la mística alcanza hoy sectores mayores que la teología. Quizá este olvido haya producido no pocas veces que la teología dogmática se haya desarrollado dentro de un discurso alírico y sin vértigo, algo que en sus días lamentaba Rahner. Oigámosle. Dice Rahner, no dan ganas de preguntarse dónde están aquellos tiempos en que los grandes teólogos componían himnos, en que sabían escribir como un Ignacio de Antioquía o poetizar como Metodio de Olimpo, que se arrobaban líricamente como Adán de San Víctor, Buenaventura y Tomás de Aquino. ¿Dónde quedan esos tiempos? ¿Ha mejorado acaso la teología, dice el padre Rahner, porque los teólogos se hayan vuelto prosaicos? Pablo VI recordaba con ocasión de una fecha memorable de Dante que la mística se hermana con la poética. En efecto, en su carta apostólica, Altissimi Cantus, ha observado la estrecha relación entre mística y poesía. En realidad, entre los místicos, dice Pablo VI, y los verdaderos poetas, y en general entre los cultivadores de las artes, de las que la poesía es animadora y madre, existe una secreta afinidad, pues el don poético en el orden natural haya su correspondencia con lo que en el orden sobrenatural significa el don profético y místico. Es una nueva idea de Pablo VI. Veamos el diagnóstico de Martín Velasco, que dice: trabajos ya antiguos. Martín Velasco es una de las personas que yo he visto como que más cambió. Le vi como un proceso de cambio. Y dice aquí lo siguiente, lo confiesa aquí, dice trabajos ya antiguos de maestros como Muru, Hans, von Balthasar, Rahner, Delibac, y relecturas de santos y místicos con ocasión providencial de sus centenarios, Santa Teresa, San Francisco, San Bernardo, todos estos centenarios que hemos celebrado, San Ignacio, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Lisieux, San Juan Bautista de la Concepción, nos enseñan, dice Martín Velasco, nos enseñaron que no hay otra forma de fe que la fe experiencia. Este es uno de los teólogos modernos y tal, que eran muy del posconcilio, pues muy lanzados, diríamos, pues poco a poco entró en esta experiencia de la mística, a mi manera de ver. El mismo Rahner, en un bello y profundo artículo que se titula Eterna significación de la humanidad de Jesús para nuestra relación con Dios, y que está en el volumen 3 de Teología de Rahner, es un artículo pequeñito, se lee muy bien, y está escrito con motivo del Sagrado Corazón de Jesús. Está escrito este artículo. Es una preciosidad. Y se entiende bien, porque Rahner generalmente es un hombre difícil de entender, se entiende bien. Pues en este artículo dice, entre otros estudios, ha fijado con absoluta claridad la necesaria presencia de la humanidad de Jesús en todo acto religioso. El estudio parece un comentario de gran calado teológico a las intuiciones y formulaciones de Teresa. Sigue su mismo proceso
y solo aborda un tema nuevo. Recogemos un párrafo de este escrito que representa bien el contenido central del mismo. Todo teólogo tendría que preguntarse: ¿tienes una teología en la que el Verbo, que es hombre y precisamente por serlo, sea el mediador necesario y eterno de toda salvación, no solo una vez por todas en el pretérito, sino ahora y por toda la eternidad? Bueno, pasamos esto porque ya con eso queda bien claro. Y pasamos ya a lo que pudiéramos llamar, punto 4, la cristología teresiana como núcleo esencial de su contribución a la mística. Ahora ya entramos en la Teresa de Jesús. Voy a ver qué hora es. Teresa vivía sin sobresaltos su espiritualidad cristológica hasta que surgió el tema del sentido de la humanidad de Jesús en el ascenso a la mística. En sus lecturas y conversaciones descubre que existe una corriente que enseña que hasta el momento en que se inicia la mística se debe centrar la vida en el seguimiento y vivencia de Jesús humano. Pero en cuanto se presiente que va a llegar la contemplación infusa, se debe ir prescindiendo psicológicamente, no teológicamente, porque si no, no se puede prescindir de la humanidad de Cristo teológicamente, porque se destruye toda la encarnación, pero sí psicológicamente. Luego lo explico mejor. No teológicamente, del humano del Señor, centrado en el pensamiento y el corazón en su divinidad, centrando el pensamiento y el corazón en su divinidad. Aunque el problema se circunscribía a la contemplación y tenía por objeto la representación de la humanidad del Señor en los estadios últimos de la meditación, como lo tienen escrito, lo pueden releer, lo pueden repensar, y luego como vamos a tener un diálogo, pues lo podemos debatir. Bueno, en los estadios últimos de la meditación es indudable que alcanzaba en el fondo a la realidad misma de la sagrada humanidad de Jesús y su sentido en toda la esfera de la salvación. En el libro de la vida, capítulo 22, y en Sextas Moradas 7, ahí tienen todo el problema que plantea Santa Teresa. Vida 22 y 7 nos ha dejado una argumentación perfecta para resolver el problema y para demostrar que no solo la humanidad del Señor no es impedimento para el ascenso a la mística, sino que más bien es el medio más apto, el único. Esta sagrada humanidad no solo es medio, sino también término, objeto de la mística. Cristianiza así de un plumazo una experiencia que no sabemos cómo podía llamarse cristiana. Entonces aquí va a estar todo el problema, porque allá le van a llegar libros y cosas, le van a decir, cuando empezó a entrar en la mística, pues empezaron a decir cosas, claro. Ella tiene experiencia de la presencia de Cristo, hombre y Dios, en todos y cada uno de los grados de oración. En Sextas Moradas será desbordante en palabras y visiones de múltiples especies. Por eso no comprende cómo puede haber surgido este problema. Se apoyan, según ella, en unas palabras de Jesús en la última cena, mal interpretadas, en que dice que es necesario que Él se vaya para que pueda venir el Espíritu. Ahí se apoyaban fundamentalmente en más cosas, pero en esta. Teresa afirma de quienes piensan así que carecen de experiencia seria y desde luego no han alcanzado los últimos grados de la vida espiritual y comprenden erróneamente el texto evangélico. Menos mal que no leyó al maestro Eckhart, que interpreta el pasaje de esa manera. Maestro Eckhart interpreta así este pasaje. Y hay que ir más allá. Ya veremos otro texto de Olegario que dicen estos que dicen que hay que ir más allá de Jesús. Ella construirá un verdadero argumento teológico. Uno de los capítulos que yo tenía preparado era todo este argumento, pero me pareció que les iba a aburrir mucho y le quité. Lo resumo así todo. Pero hace un verdadero argumento teológico, verán. Porque va a usar, como ha confirmado la exégesis moderna, va a usar las experiencias de la Biblia, experiencia de los santos, la liturgia y la vivencia propia y ajena serán las bases de su defensa. Es más, hace un argumento teológico, lo cual
tiene que haberla ayudado a alguien. Yo pienso que algún jesuita, porque eran los que entonces estaban en contra de la mística y de todo esto, entonces pues se apoyaban en esto. Porque hace un argumento así, comienza con la Sagrada Escritura, no cita a los padres porque ya no lo conoce, pero cita santos, luego va santos, y después de santos va por la experiencia, y después va las consecuencias negativas que sucederían si se mantiene esa tesis. Es una verdadera tesis, un verdadero argumento. De tal manera que, como sabéis, muchos no han querido hablar, dicen que no se debe hablar de cristología teresiana, porque Santa Teresa no es una profesora, no es una señora que hace discursos, e incluso carmelitas dicen eso. Bueno, pues el Olegario, ya lo verán, no en este libro, sino en otro más reciente, va a hablar de cristología teresiana. Y con esto se puede hablar clarísimamente de cristología teresiana, porque ella hace un argumento, o sea, es una teóloga no profesional, como uno que está tocando otros temas, sino ella ha tocado un tema y lo ha tocado teológicamente, es una teóloga. Bueno, pues sigamos así. En la autobiografía se apoyará en los sinópticos. Es curiosísimo esto, ¿eh? En la autobiografía, en los sinópticos, aunque aludirá a algunos textos de Juan muy breves. En Moradas utilizará preferentemente el Evangelio de Juan. De los sinópticos recoge la vida pública de Jesús en busca del hombre, acompañándole en todo momento. En un párrafo maravilloso concentra toda la vida de Jesús como modelo y compañero del hombre. 22:6. Acude Teresa también a la vivencia del Padre, que se deleita en su Hijo, en el bautismo y en la transfiguración. Para ella este es un argumento definitivo. Si el Padre se complace en él, ¿cómo nosotros vamos a encontrar algún impedimento? Si así fuera, como se verá al final de su argumentación, el defecto estaría en la mística, no en la humanidad de Jesús. Entre la humanidad de Jesús y la mística, si hubiera oposición, para Teresa la opción no ofrece ninguna duda. Ella está con Schillebeck. Prevalece la cristología. Ante la mística, prevalece la cristología. Se acabó. Si hubiera oposición. Bueno, esto es tremendo, esto es muy largo, esto es de mucha enjundia, y están implicadas muchas cosas, etc. No se puede decir todo. En Moradas accederá al Evangelio de Juan, en un pasaje denso, Sextas Moradas 7:6. Cita 4 textos juaneos, con los que ella pretende absolutizar a Jesús como único medio apto para llegar hasta Dios. Jesús es luz y experiencia plena del Padre. Es curioso que aquí no se sirva de la argumentación sinóptica. Ha pasado. En Moradas utiliza San Juan y en Vida los sinópticos. Esto lo ha estudiado, lo dice ella, que lo ha estudiado mucho, que lo ha reflexionado mucho y lo ha estudiado mucho. Solo se comprende adecuadamente su experiencia mística conociendo su cristología. Los misterios de Cristo en su totalidad serán incorporados a ella. Aquí también puede descubrirse la sabrosa teología de los títulos de Jesús: esposo, Señor, Rey, Maestro, amigo, juez, etc., que Teresa elabora desde asonancias bíblicas y percepciones elementales. Puesto singular detecta la Eucaristía como presencia, alimento y banquete, pero lo más novedoso es el significado que ésta reviste como centro de la comunidad, que es una cosa nueva, lo que es hoy muy común después de la renovación litúrgica de la comunidad cristiana y de la vida religiosa, llevada a cabo por el Vaticano II. Lo intuyó ella, como puede percibirse sobre todo en el camino de perfección y en las fundaciones. En la experiencia teresiana se dieron, entre otras muchas cosas, palabras y visiones sobrenaturales. Pues bien, en lo que se refiere a las palabras, en la mayoría de los casos son bíblico-cristológicas. Muchas veces son las mismas que encontramos en los evangelios. No temas, yo soy, cosas así. O sea, Jesucristo no le echaba discursos nuevos, era el discurso de la Biblia. O sea, normalmente las visionarias o los visionarios pues tienen discursos de cosas, pero Santa Teresa no era de la Biblia, todo, más o menos todo eran cosas bíblicas y cortitas, o sea, cortitas. Sí. Vamos a ver.
muchas veces son las mismas que encontramos en los evangelios o mezcladas con otras muy similares de la Biblia, con tono bíblico, más bien evangélico. No temas, yo soy, son muy frecuentes, pero no es necesario fijarse solo en las palabras para observar esa cercanía de su discurso con la Escritura. Están también sus visiones, en las que el objeto más repetido era la persona de Jesucristo, en las historias del Nuevo Testamento. Las visiones aportaron no poco en esta configuración bíblica. Se trata de percepciones altísimas de trascendencia que arrobaban el espíritu de Teresa en pos de esa luz del embrujo. Las visiones se referían con frecuencia a escenas de la vida del Señor, en las que Teresa le veía ya siempre glorificado. Esto es una cosa curiosísima. Todas las visiones, está en Vida 29.4, o 3, aún pueden variar los números, pues tiene esa afirmación de que yo veía a Jesucristo una vez con la corona de espinas, una vez caminando, otra vez con la cruz, tal, mas siempre la carne glorificada. Aunque le viera en la vida pública, le veía ya glorificado. Siempre era resurrección, ¿sí? Es un dato muy importante. Para complementar la cristología teresiana, habría que referirse también a los constitutivos cristológicos del ser humano y a la cristología de los grados de oración, o sea, que es lo que yo voy a hacer después, cuando vamos, con el tiempo que tengamos, en estos capítulos voy a ir viendo cómo Cristo está metido en todo, cómo va pasando por todos los sitios. Como el tema resultaría demasiado amplio, voy a limitar el análisis breve al yo teresiano. Un texto que, como he demostrado en otro lugar, supone la cumbre del libro de la vida y luego se constituye en la base de moradas o en el quicio sobre el que se levanta, pues nos va a servir para esto. Helo aquí. El texto es muy bonito, yo me lo sé de memoria, pero bueno, lo leo. Estando una vez en las horas con todas, de presto se recogió mi alma y parecióme ser como un espejo claro toda, sin haber espaldas, ni lado, ni alto, ni bajo, que no estuviese todo clara. Y en el centro de ella se me representó Cristo nuestro Señor, como le suelo ver. Parecíame que en todas partes de mi alma le veía claro como un espejo, y también este espejo, yo no sé decir cómo, se esculpía todo en el mismo Señor, por una comunicación que yo no sabré decir, muy amorosa. Fíjese, este texto es una barbaridad. Lo vamos a ver. Este pasaje es uno de los más importantes de la experiencia teresiana por varios motivos. Primero, lo que se decía de la divinidad y de la Trinidad, ella lo experimenta de Cristo. Veremos que luego es que tiene una cuenta de conciencia, que es la última, en que tiene una experiencia tremenda de la Trinidad, y ve a Jesucristo, la Trinidad, claro, Verbo, encarnado allí. O sea, ya no existe el Verbo, existe nuestro Señor Jesucristo. O sea, existe nuestro Señor Jesucristo, que es el Verbo encarnado. Que eso no se puede decir así, es Jesucristo. Entonces, en la Trinidad está encarnado. En plena Trinidad. De modo que habría que decirle a Eckhart, decirle, oiga, que si usted quiere pasar, no puede traspasar a Cristo, porque se le va a encontrar en la Trinidad, porque está allí, el cuerpo mismo de Cristo está allí. Segundo, Cristo aquí connota su humanidad, porque Teresa dice que se le representó como le solía ver. En cualquiera de sus visiones, ella siempre le percibió resucitado. Por consiguiente, con su humanidad. Tercero, el recogimiento supremo teresiano es cristológico. Cuarto, se incrusta en el yo humano de tal manera que ni siquiera el pecado lo puede ahuyentar, aunque lo oscurezca. El pecado oscurece, pero no ahuyenta la presencia de Cristo. Fíjense que se dice la presencia del resucitado, que siempre se decía la presencia de la Trinidad, la presencia de Dios, la presencia... No, el resucitado. Viene a formar parte del hombre que según esto estaría constituido de cuerpo, alma y Cristo. O sea, el ser humano estaría compuesto de Cristo también, porque eso lo tiene todo ser humano, independiente de todo ser humano. El que no tiene gracia, lo tiene tapado. El que tiene la gracia, lo tiene descubierto. Es lo que dice Santa Teresa. Esta comprensión teresiana nos acercaría de algún modo a Efesios y Colosenses y quizá a Teilhard de Chardin en algún aspecto. Es una de las experiencias supremas del libro de la vida. Solo el hombre puede encontrarse a sí mismo y explayarse desde esta dimensión cristológica. Y 9. El seguimiento tiene por objeto el que la realidad de Cristo se imponga en todas las zonas del ser. Y 10.
La experiencia y el seguimiento alcanzarán su cumbre cuando el hombre sienta que ya no es él el que vive, sino es Cristo. Recordemos finalmente una de las realidades que clarificó el alma de Teresa en este asunto: el agradecimiento a Jesús. Esto lo recordará Oligario. Habrá algo que en esta cuestión hería sobrenaturalmente los sentimientos de Teresa. Esa infravaloración de la humanidad, que parece secundaria, pues se refería solo a aspectos de la meditación, contemplación, para ella constituía un verdadero tormento cuando se acordaba de los dolores de su pasión. No lo podía resistir. El agradecimiento a sus angustias y desgarros era para ella un imperativo de amor por encima de cualquier disquisición intelectual. Esos dolores son redentores, nos hacen justos, por ello subsistimos, ellos nos suministran fuerza para meditar, derraman sobre nosotros la contemplación. Decir que el pensar o meditar en su humanidad puede ser obstáculo para entrar en la contemplación es no haber entendido nada del misterio cristiano. Pero no solo era el agradecimiento el que producía semejantes reacciones, el impacto de los dolores mismos y muerte de cruz, como que alcanzaba lo más hondo de Dios, su ternura. ¿Cómo era posible que esa tragedia de Dios por nosotros pudiera constituir algún impedimento para nuestro ascenso a la mística? Cada vez le parecía más este debate un profundo contrasentido. Bueno, Teresa dio un nuevo aire al recogimiento. Pero esto no se ha puesto de relieve, o sea, esto, está en las cristologías, pero luego no se pone de relieve. La gente, incluso los carmelitas, hablan de Santa Teresa, hablan de cosas, y no se mete mucho a Cristo. Y cuando se llega a la contemplación y todo ese tipo de cosas, pues yo esto no lo veo. Pienso que esto no se ha conocido. Y no está resaltado, no está muy resaltado. De hecho, yo escribí la cristología hace 200 años, iba a decir ya, de mucho tiempo. Y no aparecen nuevas cristologías, nuevas cosas. Serían bueno que se pues nuevas cristologías en que alguna cosa me la contradijeran, lo que fuera. No lo veo. Entonces, es como un tema que está ahí, que no ha sido de mucho interés, siendo clave. Porque ella ha puesto 2 capítulos, uno en el 22 del libro de la vida y otro el 7 de Sextas Moradas, 2 capítulos en 2 obras claves para que se lean desde ahí. Son como un capítulo que los tenía que haber puesto al principio para que se lea esto todo desde aquí. Lo viene a decir así. Teresa dio un nuevo aire al recogimiento, un nuevo aire. Por eso yo pienso que tiene una nueva mística, un nuevo estilo. Ella no es la mística general, se la mezcla con todos los místicos. No. Ella ha rechazado esto. Es más, las mujeres estas místicas famosas de la Edad Media, que yo no las he estudiado y tenía miedo de que, hacer estas afirmaciones tan graves, a lo mejor hay por ahí místicas del medievo que tienen esta experiencia, pues he preguntado a especialistas, a 2 mujeres especialistas en estas místicas, y me han dicho, no, son neoplatónicas, tienen neoplatonismo. Sí, son neoplatónicas. O sea que la intuición de Teresa es como un poco única. Teresa dio pues un nuevo aire al recogimiento y a los movimientos de iluminismo. También se diferencia de San Juan de la Cruz, aunque San Juan de la Cruz mantiene clarísimamente la presencia de la humanidad en el ascenso a la mística, como les explicará el padre. Lo mantiene exactamente, pero él ha querido hacer, San Juan de la Cruz ha querido a ver si podía unir un poco más con todo el mundo esta realidad. Y ha chocado, y él mismo se ha dado cuenta de que no se podían muchas cosas, entonces él ha mantenido lo suyo, porque está clarísimamente en el cántico espiritual la presencia de la humanidad de Cristo es todo, claro, eso no se puede discutir. Pero él ha querido, Santa Teresa no ha querido dialogar, o sea, ha dicho, no se dialoga de esto. San Juan de la Cruz ha querido dialogar, esta es mi idea, y ha querido intentar a ver si puede entrar un poco para que no cerrase así tanto. Lo de la Santa es que es radical, esto no se dialoga. Aunque San Juan de la Cruz mantiene clarísimamente la presencia de la humanidad en el ascenso a la mística, y su mística es experiencia de Cristo resucitado, como puede verse, entre otros lugares, el segundo libro de su vida 7, el segundo libro de su vida 22, en el tercer libro de su vida 13.6, que verán que ahí en 13.6
incluso él rechaza algún punto suyo propio, lo veremos. Y las canciones 5 y 37 se diferencia un tanto de Teresa. Juan de la Cruz llega hasta romper sus propios principios en una ocasión. En el libro tercero de su vida, en el capítulo 13, en el número 6, San Juan de la Cruz rompe una cosa suya, que es todas las revelaciones y todo tienen que quedar prácticamente trascendidas, sumidas en lo profundo, pero prácticamente trascendidas. Pero llega al capítulo 13 del tercer libro de su vida, lo lean, número 6, y dice: hay algunas experiencias de Dios tan altas, tan fuertes, que nunca desaparecen del alma. Visiones, revelaciones, nunca. O sea que, y con podemos decir que llega hasta romper sus propios principios en una cuestión, inclinándose hacia Santa Teresa y separándose del maestro Eckhart. Recordábamos anteriormente un texto de Olegario González de Cardenal sobre la singularidad de la espiritualidad teresiana. Más recientemente ha vuelto sobre ello en sus fundamentos de Cristología, y verán lo que dice. Lo ha estudiado muy bien este Olegario, lo tiene muy asimilado. En un párrafo muy similar, pero con algunos matices, a mi ver muy significativos, recoge lo siguiente, dice Olegario. Vuelve a repetir esta historia, vuelve a repetir lo que había dicho en ese libro. En ese libro, citaba lo que él había entendido. Después, este otro libro nos cita al Padre Tomás, me cita a mí también, y asume esta realidad. Santa Teresa de Jesús, por instinto sobrenatural, ha cambiado la idea, centra toda su cristología, allí no ponía cristología, pone ya cristología, centra su cristología en la humanidad de Cristo como lugar definitivo de revelación y agradecimiento de Dios, que no tiene que ser trascendido hacia una esencia divina que estaría más allá de Jesús. El texto reconoce que Teresa tiene una cristología y que considera la humanidad de Jesús como lugar definitivo de experiencia. Teresa ha situado la mística en puro evangelio, en el centro de la cristología, experiencia de Cristo en pura teología de Juan y de Pablo. Recordemos aquel artículo de Ranner al que aludíamos al principio, el mejor comentario, a mi juicio, de los capítulos 22 y 7 de Santa Teresa. Bueno, estamos en una hora, que llevo ya aquí una hora, estarán muy cansados, pero vamos a ver si me dejen 5 minutitos para termino todo esto ya un poco, a ver, 5 minutitos, y así lo discutimos. Yo paso para dar algunas normas, alguna cosita todavía. Algunos estudios de calidad han puesto de relieve esta especificidad cristológica de la mística teresiana. Y también está fuera de toda duda que su primera experiencia mística fue cristológica, como afirma y demuestra el teresianista Tomás Álvarez. En este sentido, se ha escrito recientemente, en una tesis, el pensamiento de la santa está en sintonía con la analogia entis de la cristología de Ireneo, que desarrolla también von Balthasar, según la cual a Dios solo se le puede alcanzar en la carne, y la carne puede alcanzar a Dios porque el Verbo Creador se ha hecho carne. Claro, ha cambiado, el sistema de Dios lo ha cambiado. En la encarnación, la encarnación. La encarnación es el eje, el centro de todo. Entonces no se puede mover. Mover eso es, mover a Dios, o sea, que cambiar el proyecto de Dios. Teresa puso en cuestión la esencia de la mística. De tal manera, esto es así, que finaliza el capítulo 7 de Sextas Moradas manifestando que si era necesario prescindir de la representación de la humanidad del Señor para escalar la experiencia mística, ella preferiría prescindir de la mística. En Sextas Moradas 7:15, al final. Ella no dice prescindir de la mística, dice prescindir de esto, es igual. Después, el número 5, Cristo resucitado, lo paso porque siempre lo veía como resucitado, entonces no hace falta que
recalcarlo, lo pasamos para poderlo terminar ahora. Y bueno, no hace falta recordar que en lo más alto de la mística Santa Teresa descubre el apostolado, en Séptimas Moradas descubre el apostolado, descubre la comunidad, descubre una serie de cosas que están ahí. Como lo pueden leer, bueno, lo más esencial ya se está diciendo. Pero quiero decir ahora otra cosa importante que hay aquí. Vamos a ver. Teresa se referirá a algunos libros en los que ha leído esta doctrina. No sé si lo podrán encontrar. Se ha discutido el nombre de estos autores y también si entendió bien su pensamiento. Hoy en día parece claro a quienes aludía y también que ella no erró en su interpretación, como pueden ver ahí en unas notas de un señor que ha hecho una tesis sobre Osuna y Laredo, pero hay más. Es indudable que sus interlocutores son determinados espirituales franciscanos, Osuna y Laredo. Eran hombres muy espirituales, vivían en unos desiertos famosos, estos hombres, Osuna y Laredo. Ella leyó a Osuna y a Osuna le hizo, ya lo comentaremos muy bien. Laredo y Bernabé de Palma. Según Tomás Álvarez, entre otros, la identificación de los libros leídos por Santa Teresa y la corriente por la que se analizaba esta forma de pensamiento atraviesa todo el medievo, pásmense, todo el medievo. Se eleva hasta el Pseudo Dionisio, a San León Magno. Se encuentra en la obra de Carnalibus Superibus Christi de Arnaldo de Bonneval, atribuido a San Cipriano, y que influyó en Osuna y alcanzó a Erasmo de Rotterdam. La santa lo leyó en los místicos franciscanos citados en su vida y en Bernabé de Palma. Probablemente este es el más, de los tres, este es el más radical, que no, la santa no lo cita, pero las cosas que dice es que o las ha oído de él o ha leído el libro y no lo cita, porque los otros dos libros los cita, no en esta cuestión, en otras, en el tercer abecedario y la subida del monte Sión de Bernardino de Osuna y de Bernardino de Laredo. Eso sí lo cita, pero Bernabé de Palma no lo cita, que aunque ella no lo cita, muchas de sus afirmaciones coinciden con las del libro Via Spiritus. Había un libro que se llamaba Via Spiritus, y este era radical en este aspecto. También está influenciada por esta corriente la Vita Christi del Cartujano. Es un libro que leyó Santa Teresa mucho. Un texto de Teresa explica esta soledad. Ha sido contienda bien platicada entre algunas personas espirituales y de mí confieso mi poca humildad que nunca me han dado razón para que yo me rinda a lo que dicen. Este texto se puede leer de dos maneras. Si se lee de una manera sería ella contra todos, y si se lee de otra manera, porque según el padre José Vicente, el texto cuando dice y de mí confieso mi poca humildad, ahí hay ese ID, el de, pues eso no es de Santa Teresa, lo ha puesto alguien porque no lo entendió bien. Bueno, en concreto, que este texto se puede leer de dos maneras. En una sería ella contra todos, y en otro un grupo, ella presidiendo un grupo contra otro grupo. Da igual, esto daría igual. Y voy a leerles ya solamente una cosita final de un texto muy importante, Antineoplatonismo teresiano. Esto lo pasamos también, o sea, ya queda claro todo esto. Y el número 8, por hacer memoria de un carmelita que todos conocéis, que muchos conocéis y que era una eminencia. El modelo griego platónico de la cristología. El modelo griego platónico de la cristología, en que se han movido gran parte de los místicos cristianos, no les permitía expresar su mística dentro del marco del cristocentrismo estricto del Nuevo Testamento. Así se muestra un autor actual que observa la problemática como algo muy grave en la configuración de la mística cristiana, al mismo tiempo que advierte con gran precisión que ese fue el motivo que obligó a Santa Teresa a separarse de esta opinión y a contradecirla. Esta es el padre Santiago Guerra, que es una persona tiene una capacidad intelectual muy grande. Y dice él, el crecimiento espiritual, dice, se acompaña de un progresivo trascendimiento de todo lo creado,
En la cumbre más alta, hasta la humanidad de Cristo debe ser sobrepasada para poder llegar al matrimonio espiritual. Opinión muy extendida que el fino olfato cristológico de Santa Teresa denunció y combatió. Bueno, pues aquí así terminamos esta conferencia. Ahora pues tenemos un ratito para poder dialogar, hacer preguntas, y pienso que en las preguntas se puede clarificar muchas cosas que yo no he querido detenerme en ellas para poder terminar la conferencia, no por terminarla, sino por más o menos para que tuviera un poco de como de unidad. Así que queda abierto el diálogo, podéis preguntar lo que queráis y bueno, pues que nos ayude a clarificarlo, el tema. Sí. Yo tengo una cuestión. ¿Ella tiene siempre esa noción de Cristo como centro, o hay un punto de inflexión en el que ella lo ve con más claridad? No, ella, bueno, mañana esta tarde, la segunda charla, cuando hable de Teresa busca a Cristo, ella tuvo un tiempo en que no era Cristo el centro, tenía la divinidad en general, en abstracto, como la mayor parte de los cristianos, tenemos así todo mezclado un poco, y luego llegó un momento en que empezó a aparecer Cristo, y desde que apareció Cristo ya fue siempre. Desde que apareció. Primero aparece pues de una forma no todavía pues al estilo del Nuevo Testamento, diremos, un poco casi como Antiguo Testamento, como esclavitud, bueno, lo explicaré después, sí. Pero después luego estalla con la conversión, con la famosa conversión en el capítulo 24, no en el 9, no quiero que tengas conversación con hombres, sino con ángeles, pues en ese momento entró la cristología. Entonces la cristología entró en Santa Teresa con toda potencia. Pues bueno, empezó entrando muy tenuemente a los 18 años. Ella se hace carmelita, pasa todos los procesos, y cuando se convierte tiene 39 años. En esa conversión es cuando ella encuentra, pues en esa conversión, cuando se convierte tiene 39 años la primera en el capítulo 9 y 41 en el capítulo 24. Cuando oyó esto, no quiero que tengas conversación con hombres sino con ángeles. Por tanto, ahí entró todo ya con toda potencia. Hasta entonces pues era una vivencia cristológica de tipo muy fuerte, pero no era así absorbente. Ya lo veremos después en la segunda charla. Sí, no me ha quedado claro la diferencia entre la visión de Eckhart y la de Teresa. Bueno, pues es monstruosa, porque Eckhart dice que la humanidad de Jesús, o sea, sencillamente queda muy bien en una interpretación literal del Evangelio. Es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu. Entonces, ellos lo interpretaban, es necesario que esté humanidad de Jesús como representación, no como realidad, porque como realidad no podían, porque es el mediador, pero como representación es necesario que se vaya para entrar, para que venga el Espíritu Santo. Entonces, eso era lo que ella decía. Y Santa Teresa dice, esto es monstruoso, porque ¿cómo la humanidad de Jesús puede ser impedimento incluso mental? Porque Santa Teresa decía, yo en estas cosas de la imaginación pues estoy dispuesto a aceptar que haya que rechazar las cosas terrenas, quitar las imágenes, pero la imagen de Cristo. Bueno, y entonces ella en la discusión, claro, la apretaban mucho, pues llegaba a hablar no ya de imaginación como tal, sino de representación. Representación no es la imaginación, sino como algo que te inflama, como que te impacta totalmente, y no te representas nada, pero está la figura de Cristo todo el día contigo. Eso sería. Eso es pasar lo humano de Cristo. Entonces ella no quería el vacío nunca, porque decía, es que incluso cuando se hace el vacío, yo cuando tengo un éxtasis,
la santa lo dice, pues no se pierde la imagen de Cristo, se recupera, entra en otras esferas más fuertes todavía. Dice, estas cosas las enseñarán personas que han llegado a cuartas o quintas venadas, pero si han llegado a sextas o séptimas no pueden enseñar esto. Decía ella, se atrevía ya hasta a decir eso. Entonces esto es un problema que o sea, entiéndanme bien, no quiero decir que Santa Teresa no rechace tener las imaginaciones, no la va a ella quitar imaginaciones, pero bueno, hay imaginaciones que no son de Dios, pues evidente, no, la imagen de Cristo no le va a quitarla, no lo va, pero bueno, si la tosigamos mucho puede decir, bueno, yo puedo quitar si queréis esa imagen, porque me puede distraer lo que sea, pero no la imagen como que me impacta. Ella llama a esto representación. No imaginación, sino representación. Es única, ha sido y los teólogos modernos la alaban, ya lo han visto. Porque han dicho, claro, es que si la palabra, si nosotros estamos hechos todos de imagen, los sacramentos, las palabras, todos son imágenes. ¿Cómo voy a rechazar yo la Eucaristía? O sea, la imagen de la Eucaristía. Pues no. Es que el cristianismo es nuevo, es una cosa nueva. Evidentemente que hay que dialogar con todas las religiones y con todos. Pues esto hay que hacerlo, porque eso no sea el concilio y el sentido común, ¿verdad? Hay que dialogar con todo el mundo, pero el mediador no se puede tocar. Si se toca el mediador, se acaba todo. O sea, el cristianismo no es nada si no es el mediador. El mediador es Cristo en su humanidad. Y esto es una exaltación tremenda del ser humano. El cuerpo de Cristo, esto que dice Santa Teresa es una... Y yo creo que algo de eso la venía a ella por esa valoración que daba del humano. Estoy convencido que estaba todo unido, esa valoración del humano, de todo, y que no era partidaria de grandes penitencias, sino solo de mortificar el espíritu, pues sí, penitencias, pero que fueran todas muy equilibradas. O sea, pues todo eso, ese humanismo teresiano, yo creo que tiene mucho que ver con la cristología, porque es que ella ha visto, claro, ella no ha estudiado, no ha ido a una universidad, pero si esta mujer estuviera hoy, pues evidentemente si lee al padre Teresa de Sardén o de estas cosas, pues la ilumina mucho, le da un aire nuevo. Sí. Pensando un poco a raíz de lo que indica sobre que una representación no tiene por qué tener imagen, que puede ser simplemente el sentido de la presencia, ¿no? De la presencia de Cristo. Pero como conectada, sí, presencia de Cristo. Como cuando yo creo que alguien en algún momento lo ha dicho, ¿no? Como si estás en una habitación oscura, pero sientes la presencia de alguien que está a tu lado. O sea, como que hay algo, ¿no? Algo ahí. Pero si en lugar de eso interpretamos la forma que tiene la santa o como podemos entenderlo, de que es como una actividad que tiene que ver con la imaginación, no se corre el peligro de que esa imaginación fabrique fantasmas, por llamarlo de alguna manera, que lo que hagan sea desvirtuar el propio proceso de la contemplación. Sí, ya te entiendo muy bien lo que dices. Sí. No, claro, lo que ocurre es que Santa Teresa, esa representación que hacía de Cristo, que digo que no hacía falta que fuera imagen, pero ella era muy partidaria de la imagen, pero bueno, no podía llegar hasta ahí. Pues son representación de los misterios. Son los misterios cristianos. O sea, ella se representa a Cristo no así, se imagina a un Cristo de cualquier manera, sino en los misterios cristianos, claro. Entonces, claro, es el misterio cristiano el que te pega y el que te toca. Sin embargo, hace falta un ejercicio de la imaginación que no todo el mundo tiene, ¿no? Para representar un misterio. No, o sea, es como una representación amorosa. Es amorosa, y lo has dicho tú muy bien, a veces no haría falta casi que esté representado en imagen. Ella tenía mucho miedo de quitar la imagen de Jesús, porque claro, cuando quieres mucho a una persona, la imagen te gusta de la persona.
Pero entonces ella le daba repelús, no, el tocar, pero podía llegar hasta ello, porque si quieres ver donde lo dice claramente es en Sextas Moradas, en el capítulo 7, por el número 10, 11 y 12 y por ahí es que la apretaban, porque pues claro, el debate era fuerte y era un debate a veces que eran teólogos los que lo decían, que esto es así, que esto lo dice Eckhart, que lo dice el otro, claro, entonces ella decía, yo puedo llegar hasta esto, pero ¿cómo puedo no representar esta realidad? Y pone el ejemplo, por ejemplo, en la liturgia, dice, ¿cómo yo el Viernes Santo, bueno, no dice el Viernes Santo, celebrando la liturgia, si estoy celebrando un misterio, ¿cómo no puedo estar metido en él? Como una representación del misterio. No, ahí no puedo perder la imaginación, ni mi contemplación tiene que ser de tal manera que yo pierda la referencia al misterio. Tiene que ser el misterio contemplado. Yo pienso que ella tenía algo de eso, algo de lo de San Ignacio, de contemplación en la vida, como algo que le pudo haber llegado, porque ella hizo los ejercicios de San Ignacio también, ¿eh? Es que ella tenía muchas lecturas, tenía muchas cosas. Pero bueno, el problema suyo era siempre eso, que la referencia a Jesús tiene que estar hecha, como dice Rahner, implícita o explícita. Implícita o explícita. Tiene que haber una referencia al Señor, porque si no, el acto no llega a su término. Eso tiene que ver, claro, con esto, que esta pedagogía teresiana de la oración, cuando dice representad al mismo Señor junto con vos, ¿no? Sí, pues esos sí, pero esos son como actos todavía, como periodos todavía que no han llegado a la mística, ¿sabes? Entonces no sirven del todo. Sirven, pero no sirven del todo porque el problema es cuando se llega al más hondo de la mística. O sea, cuando se va a llegar al momento en que tú de alguna manera quedas como absorto en Dios y perdido en Él, entonces ahí tú lo que tienes que hacer. Entonces la idea de Teresa es siempre como esa representación, que ella dice representación, entiéndase como se quiera. Ella siempre dice, no dice imaginación, dice representación de Cristo. Y lo que tú has dicho es válido, es decir, como cuando estás en una habitación que estás a oscuras, si ahora se apagan las luces o se apaga el sol o lo que sea, y estamos aquí todos nos sabemos acompañados, presentes, ¿no? Bastaría eso. O sea, sí, bastaría eso. Pero ella como que cree que cuanto más se pegue uno a Cristo, a lo humano, más se avanza en lo espiritual. Ella tiene esa idea, o sea que o sea, la idea es que lo de Cristo no produce el problema, no produce problema, porque yo, o sea, me uno a él, enseguida entro en esa esfera. Eso es lo que ella defiende, ¿verdad? Lo pueden, si lo leen esta noche o mañana, cuando tengan tiempo, un capitulito de esos. El de las Sextas Moradas es más cortito, y el séptimo de Sextas Moradas es más cortito, y empieza en el número 4. Hasta el 4 no entra en el tema. Empieza en el número 4, se lee más rápido, y se puede preguntar también mañana, podemos debatir mañana. Está un poco, es muy, muy alambicado eso, sí. Ya digo, todas estas corrientes son neoplatónicas, es evidente. Llegaron por los místicos renanos, Eckhart, Taulero, Suso, más bien Eckhart, y luego los franciscanos lo recogieron en el siglo XVI, que hicieron un movimiento espiritual muy grande, y esas corrientes llegaron hasta ellos. Y Teresa leyó el tercer abecedario, y la primera vez que lo leyó no se dio cuenta de nada de esto, pero la segunda sí. Y por eso al tercer abecedario, que ella siempre, todos los libros que le han hecho mucho bien, los pone en las constituciones para sus monjas. Bueno, pues el tercer abecedario no lo pone, pero no lo critica, porque le hizo mucho bien, la enseñó a orar. Y cuando no se dio cuenta de este problema, el tercer abecedario la enseñó a orar, y por eso no le critica, pero no le introduce entre los libros de sus religiosas. ¿Alguna otra cosita? Sí. Una palabra también relacionada, aunque se ha hablado del neoplatonismo como superado por su espiritualidad cristocéntrica en la humanidad,
pero en relación a también su afectividad, su sensibilidad, no sé si podemos decir como mujer, pero bueno, siempre se ha hablado mucho de que Santa Teresa... Sí, era muy afectiva, claro, eso está claro, eso era su problema, el afecto. Entonces, Ella lo dice expresamente que cuando veía a una persona que le agradaba, que le caía simpática, pues luego pues le gustaba hablar de ella y le gustaba tener amistad con ella, eso lo dice, sí. entonces en su relación, diríamos, todo eso respecto a la unidad de Cristo, que precisamente la focaliza y la integra en su... Sí. Hombre, eso evidentemente por en las noches místicas que hay, toda la noche oscura, que ya padeció una noche oscura muy fuerte, nunca se habla de la noche oscura de Santa Teresa, pero fue tremenda. Está muy bien narrada en el capítulo primero de las moradas, en Sextas Moradas, el capítulo primero y el capítulo 11. En las Sextas Moradas está esto. Bueno, hay una noche oscura tremenda y eso está sometido a unas purificaciones terribles. O sea, que lo que tú me querías decir más o menos, que podía haber ahí como una sublimación de la afectividad. La integración Sí, que supuso la humanidad de Cristo. Eso no lo puede hacer nada más que estas purificaciones. Si no intervienen estas purificaciones, lo espiritual no te purifica. Hasta que no haya estas purificaciones lo arrasan todo. Y ella, lo sabe que lo arrasaba todo. O sea, purifica eso, porque es que si no puede ser como una transmisión, o sea, no sé cómo decirlo, esa afectividad suya que tenía tan fuerte, pues la focaliza en Cristo, y es lo mismo que si tiene una afectividad a un hombre, a un varón, no es así tan espiritual, sino que lo ha focalizado, ha hecho un engaño mental. No, ese engaño mental podía haberlo hecho, pero las purificaciones acaban con ello. Claro. Es gracias a las purificaciones. Si no, evidentemente que se produce un engaño mental. Puede haber como una sublimación, ¿verdad? Una sublimación. Bueno, ¿alguna cosita más? O si no, ya casi hemos llegado al tiempo. Bueno, pregunten, porque es que preguntándose como se aclaran muchas cosas que... Yo algunas cosas no dije por eso, porque digo, bueno, pues ya se nos aclararán un poco, porque si no se hacía un poco largo, para no dejar nada pendiente, no. Ahora ya es distinto, ahora ya vamos por capítulos, o sea, ya vamos más tranquilos, sí. Así que, pues nada. Bien, pues entonces empezamos a la media hora de descanso, y a las 6:30 pues